Muy buenos días, hoy es 20 de noviembre del año 2021 y estamos continuando desde el local del Movimiento Libertad y República y desde el Centro de Estudios Sociales nuestra ponencia de la semana. En esta ocasión vamos a estar hablando de la necesidad de valorizar y promover nuestras ideas, nuestra piedra filosofal. Cuando en el transcurso de los acontecimientos una larga lista de cada vez más deterioros de los valores que hacen a la libertad, a la vida y la propiedad empiezan a emerger en el Paraguay y desde luego en todo el mundo, se hace necesario contar con una línea de pensamiento que haga frente a esa larga lista finalmente de ignominia, a esa larga lista de violaciones, a esa fuerza que viene a arrollar nuestros sagrados derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Cuando todo parecía ciertamente que desde el año 1989, aquel famoso experimento socialista que duró desde el 1917 hasta la caída del muro de Berlín, 76 años de luto, llanto, desempleo y muertes que trajo finalmente el socialismo comunista, mucha gente creyó que la libertad y la propiedad privada ya estaban en guarda, es decir, no necesitaban finalmente que se hable y sobre todas las cosas que se promueva nuestra filosofía. No fue así. Apenas había ocurrido la caída del muro de Berlín en el año 1989, ya un año después empezaron a reunirse un grupo de personas nuevamente adeptas al colectivismo y fundaron, al cabo de apenas 2 años después de la caída del muro de Berlín, lo que se denomina el Foro de San Pablo. Este foro, que como dice el nombre, aglutina a varias personas y organizaciones, es decir, fundaciones, grupos políticos, grupos sindicales, grupos de sin tierra, etcétera, tenían como objetivo finalmente la misma secuencia de hechos que habían fracasado. Poner en vigencia, decían ellos, un nuevo socialismo, y le denominaron el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, esa fuerza incontenible que es poderosa, sin lugar a duda, del socialismo, volvió finalmente a colocarse y a establecerse, lamentablemente, en los países. Y así fue que ese socialismo del siglo XXI fue creciendo y ahora ha hecho metástasis en muchos lugares. Pero ya no se habla tanto de manera directa de la famosa lucha de clases de proletarios y burgueses. Ahora ellos han avanzado hacia nuevos estadios finalmente de intervencionismo sobre nuestros derechos individuales. Han avanzado finalmente hacia cuestiones que probablemente no estaban en el pensamiento de aquellos que hablamos de la libertad, pero ellos sí ya lo tenían por lo visto de alguna manera anotados en su agenda. En primer lugar vino la agenda ambientalista, cuyo propósito es establecer en los países subdesarrollados experimentos sociales como el Acuerdo de Escazú, cuya intención aviesa, perversa y nefasta es hacer que los derechos de propiedad privada sean menguados y disminuidos. Y el Acuerdo de Escazú lo que hace es precisamente eso. Y estoy hablando del Acuerdo de Escazú como una agenda ambientalista
establecida, desde luego, en Latinoamérica, a lo que los colectivistas denominaron como un experimento a llevarse a cabo en América Latina. El propósito es disminuir la actividad agropecuaria, ralentizar la agricultura empresarial y, desde luego, disminuir la producción de la carne, en particular vacuna, porque para ellos, en esa agenda ambientalista, todo lo que se denomina finalmente el cuidado del clima, o lo que ellos denominan prácticamente como el calentamiento global, pues la agricultura y la ganadería son en gran parte culpables precisamente de esa situación de emisión finalmente de dióxido de carbono. Es una gran mentira, esa es una gran mentira, porque sabemos, de acuerdo a informes genuinamente científicos, no ideologizados, que realmente lo que se denomina el calentamiento global no tiene una causa antropogénica, no se debe a la actividad humana de por sí, porque en realidad el calentamiento, el enfriamiento que ha tenido el planeta Tierra, en lugar de precisamente haberse surgido luego de la revolución industrial, como ellos dicen, en realidad ya se venía dando desde hace miles e incluso millones de años, debido a una secuencia estacional finalmente que tiene el clima y que por lo tanto no está en directa relación, desde luego, con la actividad, por sobre todo agropecuaria, la actividad industrial. Está directamente relacionada más bien a una agenda cuyo propósito es en realidad disminuir los derechos de propiedad privada. Y al disminuir los derechos de propiedad privada aparece lo que se denomina la agenda colectivista de la propiedad comunitaria. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y por qué tendríamos que tenerle así en el ojo a la agenda ambientalista que hace avanzar la comunidad comunitaria? Y es muy sencillo. Al disminuir los derechos de propiedad privada en los países especialmente subdesarrollados, en donde ellos quieren aplicar su teoría, lo que se viene es la baja inversión. La gente no va a invertir lo suficiente, no va a haber mejoras en tecnología, no va a haber mejoras finalmente en los establecimientos agroindustriales, y de ese modo muchos grupos sociales, especialmente la gente campesina, van a llegar finalmente a las ciudades para de ese modo formar cada vez más, como de hecho sucede lamentablemente, los famosos cinturones de pobreza. No nos olvidemos que aquí en el Paraguay, solamente en el departamento central, existen aproximadamente como 120 asentamientos. 120 asentamientos donde lamentablemente gran parte de esos establecimientos o asentamientos de personas que provienen del interior encuentran así un lugar donde invaden propiedades. Es decir, la invasión ya no solamente está en lo que se denomina el sector rural, sino también en el sector urbano. Si nosotros aplicáramos esta agenda ambientalista, ese problema que de suyo es un problema de falta de inversión, se va a incrementar todavía más. La falta de oportunidades que tiene la gente para obtener un empleo se debe a la falta de cuantía de ahorro y capital. Pero si aplicáramos la agenda ambientalista, por ejemplo el Acuerdo de Escazú, haciendo de que se vayan las inversiones en la agricultura y en la ganadería, pues vamos a triplicar y a cuadruplicar desde luego el desempleo, la desinversión, con efectos realmente dañinos, en particular sobre la seguridad, porque las personas que no encuentran empleo, no pueden estudiar y finalmente no tienen ninguna forma finalmente de acrecentar sus condiciones de vida, lo que tienen es precisamente a convertirse en delincuentes, y de la delincuencia pasan a la marginalidad. La marginalidad entendida como aquellas personas que no tienen ya ningún código moral, son capaces de matarle a cualquier persona
so pretexto, desde luego, de decir que supuestamente son marginales o son pobres. Esa es una agenda a la cual nosotros ya tenemos que tomar en cuenta. Pero a la agenda ambientalista se le agrega otro tipo de agenda. Se le agrega la agenda impositiva y la agenda contra la familia. En consecuencia, estamos nosotros ante una situación muy particular de la historia, no solamente en el Paraguay. Estamos ante una situación especial de la historia a nivel mundial. La pandemia le está trayendo nuevamente a los viejos fantasmas del colectivismo. Está despertando a esos fantasmas que tanto daño provocaron en las sociedades donde fueron aplicados el comunismo. Le está trayendo una idea por el cual aquellas personas que nos oponemos a esa agenda por el cual supuestamente los que no se ponen la vacuna cada vez más no van a ocupar espacios públicos, esa es la cabeza de playa para incluir finalmente la otra vertiente de su agenda que nosotros no tenemos que descuidar porque de hecho ya está sucediendo en Europa en particular. En Europa hay zonas y barrios donde la policía ingresa y le solicita a la población lo que se denomina su pase sanitario. Y los que no tienen el pase sanitario, pues le envían en primer lugar a sus casas o directamente le llevan a la cárcel. ¿Y por qué le llevan a la cárcel? Porque la persona que por A, B motivos no tiene su famoso pase sanitario, que es lo mismo que tener como la estrella de David ahí para que puedan ser identificados como los enemigos de ellos, pues sencillamente se rebelan. Y al rebelarse, lo que hacen es precisamente tratar de evitar lo que se denomina esa sumisión absoluta a ese conjunto de ideas. Eso puede ocurrir también en el Paraguay. De hecho, hay organizaciones que de algún modo ya van diciendo lo que ellos quieren hacer. ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer? Es muy sencillo. Quieren establecer, en primer lugar, que todas las personas que no se han colocado las vacunas o que no quieran usar el tapabocas, finalmente sean relegados a sus casas y si salen a sus casas van a ir hacia lugares especiales. Cuando nosotros hablamos de lugares especiales, no deberíamos decir que son lugares precisamente donde uno va a estar muy cómodo. Los lugares especiales son los lugares donde van a ser considerados como los viejos y antiguos campos de concentración. ¿Estamos exagerando? No, no estamos exagerando. Cuando en un momento de la historia se creyó también que los campos de concentración eran sencillamente para ser llevados y trabajar, para que las personas puedan tener finalmente allí un lugar para hacer sus vidas, en realidad eran una cárcel. Eran lugares en donde las personas eran colocadas para luego, por supuesto, al fin y al cabo, ser exterminadas. ¿Podrá ser esta la forma que ellos están pretendiendo? Probablemente la gente de manera ilusa crea que lo que yo estoy diciendo es una exageración. Lo que usted está diciendo es una cuestión descabellada. Lo que usted está diciendo es sencillamente algo imposible que suceda o que vuelva a suceder. La historia enseña que aquello que nos pareció descabellado, que aquello que nos pareció criminal, que aquello que nos pareció ineficiente, porque eso se da mucho, por ejemplo, en la economía, por ejemplo. Aquello que no ha dado resultado se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir por una razón. Y ese es el motivo de esta charla, esta breve charla que estamos haciendo aquí en el Centro de Estudios Sociales y el Movimiento Libertad y República. ¿Por qué se vuelven a repetir esas nefastas ideas del keynesianismo en la economía,
lo que se denomina la repetición de ideas colectivistas, por el cual hay un grupo de personas que se creen superiores e investidas de una autoridad para decirnos lo que vamos a decir y lo que no vamos precisamente a hacer. Y es muy sencillo, porque los que pensamos diferentes, los que creemos en los derechos individuales, no estamos suficientemente organizados, estamos desperdigados, estamos de alguna manera, y es natural por la naturaleza, digamos, de nuestras ideas, que lo hagamos desde nuestras casas, lo hagamos desde los lugares donde estamos, pero ese es un problema que, si ustedes analizan bien, es un problema estratégico, porque al dividir las fuerzas, y esto es una cuestión que cualquiera que haya estudiado un simple manual de estrategia, sabe, al dividir las fuerzas de un grupo o de un sector, finalmente esa fuerza pierde su poderío. Y al perder su poderío es más fácil atacarlos. Y al atacarlos, desde luego, nadie sabe al final qué es lo que va a suceder en el futuro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la agenda que se viene contra la familia y que se pretende también aquí en el Paraguay establecer, no es porque nosotros seamos conspiranoicos o porque nosotros nomás querramos decir. Es porque pretenden ellos instalar una agenda por el cual los niños y las niñas ya tienen que saber y ver, le hacen probar finalmente en las aulas, en las clases, en las escuelas, cómo funciona, por ejemplo, los cuerpos o las partes genitales de los mayores. Y de esa manera, lamentablemente, los niños y las niñas, sobre pretexto supuestamente de que esa es la forma de hacer la educación sexual, pierden el control finalmente de su propia capacidad de discernimiento, porque sus padres ya no les pueden asesorar suficientemente y porque sus padres son los que en realidad deberían darles esas enseñanzas. Pero no ocurre así. La agenda es, y se está estableciendo ahora en Paraguay, y se va a aplicar de manera probablemente oficial. Quieren hacerlo todavía de manera oficiosa. De manera oficial lo van a aplicar desde el año que viene o del partir 2023, cuando probablemente por este sistema, donde todas las personas van a estar más atentas al electoralismo, no se van a percatar que desde atrás y finalmente en sus propias escuelas y colegios se va a aplicar esa agenda. Y la agenda es muy sencilla: establecer que lo que se denomina el sexo es una construcción social que tiene como fundamento hacerle entender a los niños y a las niñas que ellos pueden también elegir su sexo. Entonces ellos tienen un problema entre lo que significa sexo y género. No entienden lo que es género y de luego no entienden lo que es sexo. Y como no entienden lo que es finalmente la construcción social, ellos lo quieren imponer a los demás. Esa es una agenda que ya se instaló en varios países. Se instala en los países más desarrollados. Y desde luego, no es fácil desarrollar, y esto es lo importante, por eso estoy haciendo esta alocución. No es fácil oponerse a grupos organizados, número uno, y financiados con multimillonarios recursos. Los que estamos con la filosofía de la libertad, ciertamente tenemos esos dos inconvenientes, pero a diferencia de ellos, no estamos organizados y no tenemos los suficientes recursos. Pero yo les digo con absoluto respeto y profunda humildad, pero en el buen sentido de la humildad,
Nosotros aquí en el Movimiento Libertad y República, que queremos constituirnos en un partido, les decimos a todas las personas, sabiendo que podemos pensar en muchos temas diferentes. Nosotros sabemos desde nuestro movimiento que en el Faro de la Libertad están varias personas o varias corrientes de opinión. Nosotros sabemos eso. No es que sabemos, sino que lo estudiamos. Nosotros sabemos lo que es el conservadurismo. Nosotros sabemos lo que es el minarquismo. Sabemos lo que es el liberalismo clásico. Sabemos lo que es el anarcocapitalismo. Sabemos de todas las vertientes ideológicas. Y porque lo sabemos es porque decimos que resulta necesario unirnos, porque aquí se está construyendo un reino del mal, un reino que viene no solo contra los liberales clásicos, no solo contra los anarcocapitalistas, no solo contra los propietarios o contra los trabajadores, vienen por todos. Por todos. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos lo que pretenden es la nueva sociedad. La nueva sociedad diseñada por ellos. Diseñada por ellos. Es lo que Friedrich von Hayek ya decía. Eso se llama el constructivismo, el racionalismo constructivista, por el cual un grupo de personas vienen a decirnos, como estos señores va a terminar mal, yo vengo acá y nosotros venimos acá a decirles que este es el tipo de sociedad que hay que tener. ¿Y cuál es el tipo de sociedad que ellos quieren? Imponer más impuestos. Establecer la agenda ambientalista para supuestamente luchar contra el calentamiento global. Cambiar la democracia representativa por la participativa. Hacer nuevas constituciones, que no es la constitución de la libertad, es la constitución de la justicia social y del igualitarismo. Y otra cosa más importante, el caballo de Troya más perjudicial que se está estableciendo es haber ingresado, ya lo hicieron, en la educación. Y lo hicieron sacándole la médula, la savia más importante que tiene la educación. La autonomía que debe tener la institución para establecer sus propias mallas curriculares. Un colegio, una escuela, una universidad que no tenga su propia potestad en establecer su propia malla curricular, es decir, lo que se denomina su programa de estudios, pues lo que tiene es el intervencionismo estatal. Y ya lo han hecho en nuestras escuelas y colegios, y de luego eso se nota después en la universidad. Los jóvenes y los niños ya no conocen de filosofía, de historia, ni de instrucción cívica, por lo decir lo elemental. Lo elemental no porque sea algo que tengamos que ser relegar, sino porque la instrucción cívica y lo que se llama la historia hacen a la individualidad y al respeto de una persona para entender cómo funciona finalmente la sociedad libre. Porque las instituciones educativas están cooptadas por mallas curriculares estatistas. Y no lo digo yo por una cuestión sencillamente de querer decir. Ustedes analicen las mallas curriculares y van a ver que ya han sacado, por ejemplo, esas dos materias. Ya no se habla de historia ni de instrucción cívica. Y al no hablarse de historia y educación cívica, desde luego esa persona se va convirtiendo en un autómata, en una persona que ciertamente, no puedo yo desconocer, maneja la tecnología. Hoy ya tenemos generaciones que están surgiendo como nativos digitales, son todavía muy chicos ciertamente, y que manejan como cualquiera de nosotros, al menos de mi edad y un poco menos incluso, ¿verdad?, la tecnología. Y me parece muy bien. La tecnología es una herramienta importante para acceder a la información. Pero no basta con acceder a la información. Hay que tener metodología y hay que saber entender la filosofía del conocimiento. No es cualquier conocimiento es el que se debe dar. Porque si fuera por eso, hoy lo que tenemos es un conocimiento establecido
colectivista. Se considera, por ejemplo, que ya estudiar historia, filosofía, sociología, etcétera, son cosas del pasado. ¿Para qué estudiarle a Grecia, a Roma? ¿Para qué estudiar la escuela de Salamanca? ¿Para qué estudiar la impronta filosófica de John Locke, Adam Smith, de la escuela austriaca? Si eso al final son cosas, dicen ellos, que ya no tienen hoy día relevancia porque sencillamente han pasado de moda. Mienten, se equivocan y lo hacen adrede. Usted, señora, usted, señor, usted joven que está escuchando, no le haga caso a esa prédica. Y lamentablemente hay que decirlo, se hace desde los púlpitos de muchas iglesias y se hace desde la misma escuela y la universidad. Hay profesores universitarios que predican esa línea de pensamiento. Profesores y grandes doctores con PhD y postdoctorado, pero que para nosotros y personalmente para mí, Víctor Pavón, no sirven para nada, porque todos tienen el problema de titulitis. Se creen que por tener el título saben más y en consecuencia, como saben más, pueden imponernos su idea. Les desafío a cualquier debate, aquí en cualquier lugar del Paraguay, para decirle que nuestra filosofía no va a caer en esa ineptitud y en esa incapacidad que ustedes tienen. Nosotros no vamos a hacer caso a la filosofía que quiere establecer lo que se llama la falacia de la autoridad. El hombre y la mujer común de la calle sabe mucho más que ustedes los doctores, sabe mucho más que ustedes los postdoctorados. Ustedes son arrogantes, soberbios. Ustedes lo que es decirle a la gente humilde que quiere trabajar y llevar a sus hogares el pan, finalmente a sus hijos, que ellos le tienen que pedir permiso a ustedes, que no pueden hablar en ningún lado, porque no, allí ellos van a censurarle y probablemente van a susurrar al lado para que finalmente ustedes tengan vergüenza. No tengan vergüenza de hablar de la libertad, no tengan vergüenza de defender sus derechos, déjense de usar la mascarilla, no usen más la mascarilla, no usen más el tapabocas. Esto es una afrenta a nuestra libertad. Esto es una conspiración que se está viniendo para destruir finalmente lo poco que todavía tenemos. Tenemos que enfrentar a este reino del mal, porque para enfrentar a este reino del mal tenemos que unirnos ciertamente en nuestra filosofía, respetando a los demás, pero así también que nos respeten. Somos celosos guardianes de la defensa finalmente en no agredir a ninguna persona. Pero igualmente, cuando ellos vienen a agredirnos como lo hacen, como lo están haciendo y lo están planificando, desde luego, en lujosas oficinas, con aire acondicionado, ellos te vienen con la Agenda 2030, te vienen finalmente con grandes y pomposos discursos, bien escritos, libros, folletos, todo bien hecho, pero bien financiados, y les mandan así, le envían finalmente por todas las redes sociales, a la familia, a los niños, a los jóvenes. Esto es finalmente el futuro de la humanidad. Y le dicen ahí en letras así chiquititas, así como se hace en ciertos lugares, si no te adherís, estás perdido. Están equivocados, señores. Nosotros, aunque ciertamente yo reconozco, pero alguna vez no va a ser así, somos una minoría. A mí personalmente el tema de la minoría me da por donde ustedes quieran. Voy a seguir hablando, escribiendo y haciendo estos videos en mi casa, en una cueva, en donde yo quiera y en donde tenga la oportunidad de decirle que ustedes, los colectivistas, los socialistas, la onda LGTB, la onda ambientalista, la onda de la ideología de género, la onda que nos quiere decir que tenemos que endeudarnos más, ustedes van a tener en nosotros una oposición firme y ojalá podamos unirnos todos en lograr nuestro propósito de tener un partido
Y si no logramos tener ese partido, al menos va a quedar en la historia como un intento que se logró sencillamente para unir a las personas, para que al menos alerten sobre lo que está viniendo. Probablemente algunos dicen y deseen incluso. Algunos desean que fracasemos, desean de boca para afuera decirnos hagan pues su partido, pero en el fondo no lo quieren. Y propios y extraños, libertarios, ustedes también muchas veces quieren que nos formemos nuestro partido, pero no van a lograr que nosotros nos despojemos de nuestra fuerza, de nuestro ímpetu, porque lo mismo vamos a seguir hablando hasta el final de nuestros días. Y aunque tengamos que finalmente venir aquí con un bastón, vamos a seguir haciéndolo. Porque nos preocupa y me preocupa por sobre todas las cosas nuestros niños y nuestros jóvenes. Que sean nuestros niños y nuestros jóvenes los que realmente hereden una tierra de libertad. Que sean nuestros niños y nuestros jóvenes los que hoy tienen menos de 15 años de edad. Y en ellos depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza. En esos jóvenes de menos de 15 años de edad. Para ellos se ha hecho nuestra línea de pensamiento. Para que no sean esclavos y sumisos y dóciles a este reino del mal que se está construyendo. Un reino que nos va a destruir a todos. Pero va a ser todavía mucho más dañino para la gente más joven. Porque cuando ellos ya no sepan de nuestras ideas, van a quedar finalmente engrillados. Y no van a saber que están engrillados porque obviamente ya no conocen lo que se denomina de la otra forma de pensar. Ese es el problema que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros tenemos que valorizar y promover nuestra idea. Nuestra idea es, como decía el filósofo Ortega y Gasset, es la idea más fecunda y gloriosa que se conoce en la historia de la humanidad. Es la idea que ha cambiado la faz de la tierra. Es la idea que terminó con el hambre, que terminó finalmente con todos aquellos problemas que han tenido el mundo antes de la revolución industrial. Y fue el resultado de una conjunción entre la libertad, el orden político, la libertad económica, el libre comercio, la seguridad jurídica. Esa es nuestra piedra filosofal, que se basa, desde luego, en nuestros sagrados derechos individuales. Nosotros tenemos sagrados derechos individuales que nos fue dado por Dios. Es la vida, la libertad y la propiedad. Esas no son cuestiones meramente abstractas. Son parte de nuestra vida. Pero nuestros enemigos, y utilizo de manera correcta el término enemigo y lo hago adrede, a propósito. Ellos son nuestros enemigos. Así como decía Karl Popper en su famoso libro La Sociedad Abierta y sus enemigos. La Sociedad Abierta y sus enemigos. Karl Popper. Y no es cualquiera Karl Popper. Desde luego, para los colectivistas y para los de escasas luces, algunos van a decir, otro ahí libertario seguro que es. Pues le decimos que es un referente de nuestras ideas. No porque nosotros querramos nos va a decir que Friedrich von Hayek o von Mises o Adam Smith o Cantillon o toda la escuela o los referentes de la escuela austriaca. Nosotros no somos dogmáticos, pero sí creemos en la línea argumentativa que ellos fueron desarrollando. No es una línea argumentativa como ustedes, los socialistas y los comunistas, establecen. Su línea argumentativa es el de la violencia. Pero cuando nosotros decimos que la cooperación social es la mejor forma de lograr los propósitos de una persona, colaborando en libertad con los demás, pues nosotros tenemos una filosofía de paz y de respeto a la dignidad de nuestro prójimo. Y cuando la otra línea de pensamiento nos dice que ustedes van a hacer, que nosotros podemos decir, que nosotros finalmente tenemos un límite de acuerdo a lo que ellos digan, es decir, a lo que ellos nos dicten y obliguen,
Entonces quiere decir que son dos líneas de pensamiento, agua y aceite. Es la vida y es la muerte. Esa es la diferencia. Y mucha gente me suele decir, parece exagerado lo que usted dice. Pues no es exagerado. No es exagerado, y apelo a la ciencia de la historia, así como nos enseñó el fundador de la historia, Heródoto. Hay que estudiar la historia para comprender las circunstancias que el hombre ha vivido en un contexto de tiempo y espacio, para dilucidar de algún modo o entender lo que puede ocurrir en el futuro, pero para no repetirlo que sucedió en el pasado. El mayor experimento social que se realizó sobre la faz de la tierra se realizó entre el año 1917 y 1989. Fue un experimento atroz, llevado a capa y espada, llevado con la punta de la bayoneta, donde familias enteras, niños, jóvenes, padres, eran llevados a ciertos lugares porque para ellos los agricultores tenían que ser ahora trabajadores, y le llenaban a estas personas, miles, millones, le llevaban a las fábricas para ellos supuestamente producir, porque ya no tenían que ser agricultores, tenían que ser ahora obreros. ¿Y por qué? Porque su nefasta, perversa y criminal idea decía que la lucha tenía que ser precisamente entre el capitalista y el obrero. Esa absurda, ridícula y totalmente ya demostrada ineficiente forma finalmente de organización social trae consigo el problema de la violencia, el problema de querer imponernos lo que ellos quieren hacer. Este tema de la pandemia, por eso vuelvo a insistir, les trajo y se constituyó para ellos como anillo al dedo para empezar nuevamente a lucubrar su nefasta teoría. Y lo están logrando. Están dividiéndonos a nosotros. Están haciendo que las personas se dividan entre los que usan el tapaboca y los que no usan el tapaboca. Están dividiéndonos entre los que se vacunan y los que no se vacunan. Están dividiéndonos para lo que, según dice la Organización Mundial de la Salud, para algunos una suerte de sacrosanta idea y figura a la que no hay que criticar. Están equivocados. Están realmente equivocados. Y es la palabra más elegante que se me puede ocurrir en este momento. Por no decir que son delincuentes. Porque delincuencia es presentar un proyecto de ley, como hicieron estos diputados, uno de la ANR y otro del PLRA, donde, por ejemplo, ellos quieren hacer que las personas que no usen, por ejemplo, el tapabocas o que no se hayan vacunado ya no puedan ingresar a ciertos lugares públicos. ¿De dónde ustedes sacaron eso? Que ya no puede entrar una persona en un lugar público, no puede estar en una plaza, no puede ir a la cancha, no puede ir finalmente a un lugar, a una reunión, porque a ellos se les ocurrió finalmente, no se pueden juntar. ¿Y qué significa eso? Es la división. Entonces, en lugar de criticarle a ellos, la gente se empieza a criticar aquí abajo. La gente no comulga con su prójimo y se convierte en lo que ellos quieren. Ellos están riéndose, mofándose, porque ellos son los títeres del nuevo orden mundial, los títeres de Soros, los títeres de Bill Gates, porque ellos lo que quieren es que nosotros nos peleemos, mientras ellos, desde luego, se ríen de la gente porque lograron su objetivo. Y su objetivo es que la gente se pelee entre ellos. Y va a suceder que la gente en la calle se va a enfrentar y por fin ellos van a aparecer. Y cuando la gente se enfrente en la calle no sabiendo la verdadera causa finalmente
de lo que están en entredicho y no sabiendo de dónde viene todo este problema, ellos van a venir a poner supuestamente orden. Y cuando vengan a poner orden, va a prevalecer la seguridad sobre la libertad. Ese es el camino que nosotros tenemos que evitar. Por eso prioricemos, valoremos, divulguemos. Yo reconozco, porque lo he dicho tantas veces lo he dicho. He escrito 6 libros. Vengo enseñando prácticamente desde los 23 años de edad. Y no me van a venir a decir ustedes, los socialistas, los colectivistas, lo que yo voy a seguir diciendo y escribiendo. Lo voy a seguir haciendo. No les tengo ni un ápice de miedo, al menos intelectualmente. Podrán venir de a 10 o de a 20, pero también por ahí podemos encontrarnos. Hay problemas también. Lo que no se puede permitir es que una idea descabellada, nefasta y violenta siga emergiendo y siga avanzando. Pero eso ocurrirá siempre hasta el final de los tiempos, hasta que suceda y venga el Armagedón. Siempre va a ocurrir eso. La única manera de evitar el avance del colectivismo, socialismo y de toda esta cuestión que se viene con la pandemia es que haya otro grupo, otro frente. Si no somos nosotros, serán otros. Y ojalá que ese grupo, ese sector, ese movimiento, tanto intelectual, académico y como político, porque creemos nosotros que la batalla no solamente debe ser cultural, sino que también debe ser política. Desde luego que la batalla cultural es clave e importante, pero la batalla cultural tiene que estar adosada de la batalla política. Si no tenemos recursos, los vamos a conseguir. Pero lo que podamos conseguir va a depender también de nuestra unidad, va a depender también de nuestro objetivo y sobre todo va a depender de nuestras convicciones. Ese es el propósito que tenemos. Ser un faro para que las generaciones más jóvenes, cuando alguna vez vean los videos que nosotros publicamos, cuando vean lo que hemos escrito, cuando vean alguna vez lo que hemos alertado, se percaten y digan, estos tenían razón. Y de esa manera habremos hecho otorgado un pequeño granito de arena a nuestro país para decir con toda seguridad, de frente, en la cara, ojo a ojo, como lo dijo el apóstol San Pablo, hemos dado batalla. Muchas gracias.